Bueno, hola amigos de Grupo Inte Ingeniería, nuevamente saludándolos desde la cuarta parte de nuestro contenido, nuestra serie sobre Illustrator. Ya hemos visto cómo crear un archivo, cómo darle márgenes, columnas, rejilla, cómo empezar desde cero. Y pues hoy nos corresponde hablar también de algo básico pero muy importante, que es simplemente las formas. La creación de formas básicas, porque recuerden que en este programa partimos de formas básicas, dándole características a estas, para simplemente cuando las combinemos tengamos un arte, digamos, más complejo, más interesante. Pero bueno, como en todo hay que empezar desde lo básico, y pues a eso venimos hoy. Entonces los invito a que se suscriban primero, revisen los demás videos de la serie y el diverso contenido del canal relacionado con la tecnología. Entonces vamos a empezar. Bueno, como les dije, el tema de hoy son las formas básicas. Entonces bueno, la primera forma básica que podemos hacer es una línea, ¿ya? Como cuando dibujamos a mano, lo primero es una línea, es digamos que de lo que parte todo. Aquí está la herramienta para que la vean, el símbolo. ¿Qué hacemos con ella? Simplemente damos clic y arrastramos, hacemos la línea que queramos hacia donde queramos y con el ángulo que queramos. A esta línea también podemos aplicarle el shift sostenido y la hacemos y automáticamente nos queda totalmente horizontal. Lo mismo si queremos hacer una hacia abajo, es totalmente horizontal. Entonces bueno, por ese lado de la línea, obviamente esto es editable, podemos darle digamos más puntaje de trazo a esta línea, podemos darle no sé, esto, y acá esta forma, y así se van creando digamos que las características. Pero vean que siempre partimos de lo básico, que es en sí una simple línea. Una simple línea que bueno, dándole doble clic sobre el icono se nos abre digamos que la opción ya un poco más técnica para darle una longitud exacta. Vamos a darle digamos 5 centímetros, ok, y se nos crea la línea como la habíamos creado desde acá, desde este menú. Pero también lo pueden hacer a mano como lo hicimos al principio, o con shift si lo que quieren es algo exacto. Y si la rotan con el mouse, se va a mover en ángulos de a 45 grados exactos. Eso es como para más precisión. Bueno, por ese lado estamos con las líneas, pero acá mismo si damos clic sostenido se nos va a mostrar la herramienta de arco. Vamos a darle clic y vamos a hacer un arco. Vemos que para donde nos vamos se nos va formando el arco. ¿Qué pasa si hacemos clic en shift sostenido? El arco es más simétrico, es casi como una cuarta parte de un círculo, si se pueden dar cuenta. Y si presionamos shift y alt a la vez y lo sostenemos, el arco se crea digamos que concéntrico a donde dimos clic, diferente así suelto alt, que ya se mueve para otra parte. Entonces ahí vemos el arco. Igual podemos dar doble clic acá en la herramienta arco y se nos abre un panel más digamos técnico, como lo dije ahorita, donde se nos muestra una longitud en Y y una longitud en X. Entonces por ejemplo, si esta longitud la subimos, vemos al lado derecho, vemos cómo se va a modificar el arco. Si dejamos la misma 8,19, obviamente queda, como les dije, casi que la cuarta parte de una torta, de un círculo. Tipo abierto, bueno, si le damos cerrado, entonces se crea el cuarto de torta del que les hablo. La base, digamos que acá es X. Si es convexo o cóncavo, vamos a ver qué pasa si movemos esto. Vale, vemos que el arco si lo vamos hacia el cóncavo se hace lo contrario, un arco hacia afuera, hacia adentro, perdón, y hacia acá, hacia afuera. Vamos a dejarlo como estaba en 50 y le vamos a dar
Ok, cuando le damos clic acá se nos forma el arco. Bueno, eso por el lado del arco. Bueno, igual si ustedes quieren darle rellenar al arco, perdón, es lo mismo. El arco ya está relleno, en este caso de un color que no tiene, pero se le puede dar. Entonces ese es el tema con los arcos. Ahí mismo, otra característica, la espiral. Vale, vamos a hacerla. Como siempre, estas herramientas tienen, digamos, que funciones básicas y funciones más técnicas. Lo básico simplemente es siempre clic sostenido y movemos el mouse para crear, digamos, que la espiral básica. Si queremos hacer algo más técnico, doble clic en la espiral, clic acá, perdón, eso, y se nos abre otra vez el panel más avanzado, digamos, donde tenemos un decaimiento de 80%, segmentos, en este caso son 10, y el estilo. Vemos que en esta la parte final de nuestra espiral va hacia arriba, en esta va hacia abajo, dependiendo ya de la que ustedes quieran. Vamos a dejarla como está. Vamos a ver qué pasa si yo a este 80 lo cambio por un 40, por ejemplo. 40. Vemos que no da una curva tan prolongada y no se forma bien una espiral. Entonces, ¿qué pasa si yo lo voy hasta 100? Lo llevo hasta 100. Es un círculo, simplemente. Entonces, bueno, ya eso es dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, porque igual esta no es la opción para hacer un círculo. Entonces, en este caso voy a dejarla en 80 como estaba. Y bueno, un truco también para esta herramienta de espiral, voy a borrarlas. Para esta herramienta de espiral es que doy clic, arrastro y se crea la espiral como ustedes ven. Pero si yo oprimo la flecha hacia arriba, miren lo que pasa, más curvas, se quedan más curvas. Y si yo espicho hacia abajo, la flecha hacia abajo, son menos curvas, menos segmentos. Entonces es un truco a tener en cuenta. Y bueno, eso fue la espiral. Vamos a cerrar, y acá mismo la herramienta cuadrícula rectangular, perdón. Vemos que es una simple cuadrícula. Si oprimimos Shift, los cuadros son perfectos y se maneja proporcional. Si mantengo Shift oprimido, recuerden siempre que creen una forma y mantengan Shift oprimido, esta va a ser proporcional. Diferente si yo suelto el Shift, yo la puedo deformar como yo quiera. Y si yo espicho Shift y Alt a la vez, simplemente se crea desde un centro. Y si suelto Alt, pasa esto, sigue proporcional, pero ya no es de un centro. Vale, también tiene opciones más avanzadas, que es la anchura y la altura normal de un rectángulo, el número de divisiones horizontales y divisiones verticales. Esto de sesgar, van a ver lo que pasa cuando, digamos, las horizontales las llevo un poco hacia acá. Van a ver qué pasa. Ok, miren lo que pasa, que simplemente se van hacia un lado, en este caso hacia abajo, porque lo pusimos en sesgar. Entonces vamos a dejarlo como estaba. Y bueno, también en este caso también se usa el mismo truco de la espiral, ¿no? La creo y simplemente, si yo pongo la flecha hacia arriba, creo más divisiones hacia arriba. Y si despicho la flecha hacia un lado, hacia la derecha o la izquierda, hacia la derecha para sumar un espacio más, y hacia la izquierda para restarlo, y hago simplemente la cuadrícula de los espacios que yo desee. Entonces también es una herramienta interesante, porque a veces uno no la conoce, y por lo menos a mí me pasaba que yo no la conocía, y al principio, cuando estaba manejando el programa, simplemente para hacer una cuadrícula lo que hacía era cuadros y pegándolos en el lado, y así. Entonces bueno, esto facilita mucho las cosas, como pueden ver. Y por último, en esta opción tenemos la herramienta cuadrícula polar, que es simplemente la misma cuadrícula,
con las mismas funciones del Shift y del Alt, y también si suelto estas pues la puedo deformar, y también tiene las mismas funciones de las flechas para sumar y para restar divisiones, las mismas funciones. Y ya de sus funciones avanzadas tenemos las divisiones concéntricas, que son las que, digamos que los círculos que orbitan el centro, y las radiales, que obviamente se refieren a cuántos radios va a tener. Entonces es prácticamente lo mismo, pero en círculo, literal. Entonces ahí tuvimos, digamos que las primeras formas básicas con las que podemos empezar a trabajar. Ya obviamente estas son susceptibles a edición, que podemos editarle su color, su trazo, pero esto lo veremos más adelante. Bueno, digamos que la creadora de formas por excelencia para precisión es la herramienta Pluma, pero no voy a hablar de ella aún, porque voy a hablar de ella cuando lleguemos a nuestro tema de vectorizado. Entonces simplemente voy a hablar de las formas, digamos, preestablecidas del programa. Voy a dejar esto como estaba y vamos a seguir con esta herramienta, que es la herramienta rectángulo. Entonces igual, clic sostenido y arrastro para hacer el rectángulo como yo quiera. ¿Qué pasa si picho Shift? Que se hace un cuadro perfecto, proporcional. Si picho Alt, sostenido, todas estas teclas que nombro son sostenidas, simplemente se apoyan en un centro. Voy a soltar Alt y ahora voy a soltar Shift y ya la puedo formar como yo quiera. Esto obviamente también tiene características complejas, que son la anchura y la altura, normal. Vale, vamos a seguir ahora con el rectángulo redondeado, que es básicamente lo mismo, pero como pueden ver, sus esquinas no son rectas, simplemente forman una pequeña curva. Las mismas funciones con Shift sostenido y con Alt sostenido. Todo esto funciona de la misma manera para todos, pero no está de más recordárselo a ustedes. Bueno, acá vemos la anchura, la altura y el radio del vértice, podemos modificarlo para que sea más o menos curvo. Vemos que acá casi que se hace un círculo. Vamos a bajarle esto un poco a 0,9 y creamos otro. Vemos que el radio es completamente modificable por si queremos en sus esquinas más curva, menos curva, pues ahí ya tenemos. La herramienta elipse. La herramienta elipse obviamente es para las elipses, pero en este caso si oprimimos Shift sostenido, igual que en las anteriores, se crea una elipse proporcional, que en otras palabras es conocida como círculo. Entonces acá tenemos nuestro círculo. Lo mismo si despicho Alt sostenido, un centro, crece sobre un centro, pero voy a soltar Alt y voy a hacer el círculo. Y estas son sus opciones, anchura y altura. En este caso son iguales porque su altura y su anchura son dos radios iguales. Cuando hay dos radios iguales estamos hablando de un círculo. Entonces este fue el círculo y pasamos ahora, voy a borrar esto, voy a borrar todo, mejor dicho, a la siguiente opción, que es el polígono. Vale, polígono cuenta de más de tres lados hacia arriba, los que sea. Aquí estamos con esta figura, simplemente doy clic sostenido y la creo. Vuelvo y repito, aunque sea un poco cansón, digamos, Shift sostenido para algo proporcional y Alt para que sea sobre un mismo centro. Aquí los puedo crear, pero ¿qué pasa si yo no quiero esta figura, sino yo quiero un triángulo que tiene tres lados? Fácil, clic afuera. También podemos entrar desde, teniendo seleccionada la opción, damos Enter. Momento. Bueno, no se nos abre con Enter, no sé qué pasa con la configuración, pero bueno, si damos clic hacia adentro de la mesa de trabajo,
introducción sobre esto. Acá vemos lados, vamos a bajar hasta 3 lados, que es lo mínimo que me deja bajar. Y vemos que el polígono ahora es un triángulo. Pero esto también tiene un truco con las flechas de nuestro teclado. Si yo hago mi triángulo así y oprimo la flecha hacia arriba, ahora es un cuadro, ahora un pentágono y sigue subiendo hasta que sean tantos lados que prácticamente es un círculo. Pero me puedo devolver, me estoy devolviendo hasta que queda un triángulo. Entonces digamos que esta forma es más fácil que tener que ir al menú de la herramienta. Vamos a borrar de nuevo y vamos a ver nuestra herramienta estrella. Lo mismo, clic sostenido, arrastro, se nos forma una estrella. Mismo truco con Shift, mismo truco con Alt, y este tiene un truco con Control, que si yo tengo Control oprimido, la estrella se alarga cuando yo la muevo y se hace, digamos, un poco más choncha, un poco más gorda cuando me acerco. Entonces es como una forma de editar las puntas, editar los vértices salientes de la estrella, los lados. Y el mismo truco de las anteriores herramientas con las flechas. Si voy hacia arriba, tiene más puntas, hasta las que yo quiera. Y si me devuelvo, tiene 3, 4, 5, las que yo quiera. Entonces es importante tener esos datos como para no perder tiempo viniendo hasta acá para darle que tiene 19 puntas y el radio 1 que es este y el radio 2 que es este. Entonces simplemente con nuestro teclado podemos hacerlo. Bueno, la herramienta lápiz, que ya había hablado de esto en el primer video. Bueno, simplemente es como tener un lápiz en nuestra mano. Rayamos y él automáticamente hace nuestro trazado. Esto tiene una fidelidad del trazo y un suavizado, que es para, digamos que si nuestros trazos son muy toscos, él lo suaviza en una línea un poco más orgánica, digámoslo así. Esto se edita acá y obviamente esto es completamente editable en cuanto a esto. En cuanto al trazo, no es que se agranda, ya podemos transformarlo, pero pues partimos de algo simple como es simplemente rayar, como si tuviéramos un lápiz en la mano. El pincel es absolutamente igual. Vemos que aquí ya tiene preestablecido esto, entonces, pero esto ya se usa más, digamos, cuando queremos hacer una ilustración o algo para dar efectos, para pintar algo. Entonces el pincel y digamos que el lápiz se parecen bastante. Y bueno, algo básico, ¿no? Algo básico que no habíamos nombrado, porque así como rayamos, de pronto queremos borrar. Simplemente el borrador. O sea, aquí borramos lo que habíamos hecho. Vamos a darle doble clic acá. Y acá podemos simplemente cambiarle el ángulo, cambiar el tamaño, hacerlo más grande y darle OK. Y así podemos borrar, digamos que al tamaño que nosotros queramos, si queremos precisión o simplemente si queremos borrar masa. Vamos a terminar de borrar todo. Y bueno, este fue nuestro tutorial de formas básicas en Illustrator. Los invito de nuevo a que se suscriban y vean las anteriores partes, porque vamos a continuar hablando sobre las formas, sobre los vectores, y vamos a hacer bastante cosas interesantes en estos tutoriales. Entonces, de nuevo, suscríbanse, vean el demás contenido y nos vemos en la siguiente parte.